Dile al que está enseguida de ti, ¿quieres ser sano? Pregúntale al atrás para que se despierte, dile, ¿quieres ser sano? Hoy estaremos meditando a través de una historia muy conocida, pero interesante y que tiene mucho que ver con nosotros. Amados, hemos iniciado el mes de febrero. Hemos arrancado este mes y hemos arrancado este mes con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, sabiendo que Dios va avanzando y que Dios no se ha apartado de nosotros, sabiendo que Dios ha abierto puertas, sabiendo que Dios está trayendo de su gloria y de su misericordia para cada uno de nosotros, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y que ha cumplido su palabra, y sabiendo que nuestro Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero preguntarte, ¿qué has traído del 2019 con lo cual no quieres llegar al 2020? ¿Qué traes cargando hoy con lo cual no quieres llegar al siguiente año? ¿Estamos aquí, iglesia? Puede ser un vicio, puede ser una adicción, puede ser tu carácter, puede ser tu matrimonio, puede ser esa lucha que tenemos ahí, con algunos detalles que no hemos dejado y que no hemos podido erradicar, sino que venimos cargando. Ese peso que literalmente duele, ese peso que nos paraliza, ese peso que nos estanca. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Amados, muchos de nosotros queremos cambiar, pero hoy te quiero preguntar, ¿quieres en verdad un cambio? Amén. Porque muchos queremos cambiar, pero no estamos dispuestos a cambiar. Iglesia, nosotros tenemos que estar determinados a hacer cambios. Tú no puedes cambiar si tú no te determinas a cambiar. Nuestro Dios dice que Él no te dejará y Él siempre te sustentará. Mas sin embargo, muchos de nosotros tenemos miedo cuando vamos caminando en nuestros caminos. Amados, yo tengo que decirte en el nombre de Jesús que nosotros no podemos hacer cambios sin Él en nuestra vida. ¿Estamos aquí? Hoy te llevaré a través de esta historia y quiero que me acompañes al libro de Juan, el capítulo 5, versículos del 1 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Indíquenmelo con un amén cuando lleguen a Él, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno, dije. Gloria al Señor, en todo el tiempo Dios es bueno. Juan 5, del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Dile al que está enseguida, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero de que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que él tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel. Cuando leemos esta historia, cuando alguien nos pueda preguntar de qué habló el pastor, muchos de nosotros le podemos decir de Juan capítulo 5. Algunos le podrán decir de una historia que cuenta uno de los milagros que Jesús hizo. Pero hoy te vengo a contar en esta historia y a través de esta historia que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, mucho más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Esta historia, amado, habla de un hombre que realmente había sufrido, que había estado enfermo, que tenía complejos, que tenía frustración, que había luchado y que había fracasado.
que realmente tiene mucho que ver con muchos que estamos en este lugar, que hemos luchado y que no hemos podido, que hemos tratado y que no hemos alcanzado, que hemos estado cansados y que muchas veces seguimos teniendo la misma carga de la cual veníamos cargando desde hace tiempo atrás. Muchos de nosotros venimos batallando con las mismas cosas con las cuales batallábamos en el año 2018, 2017 y a otros más. Muchos de nosotros lo hemos intentado, pero hemos fallado. Aquel hombre tenía 38 años en aquel lugar. La palabra del Señor nos lleva a nosotros en ese versículo número 2, y esta historia se lleva en el estanque de Betesda. El estanque de Betesda, amados, la palabra Betesda quiere decir casa de misericordia. ¿Estamos aquí, iglesia? El estanque donde esta historia se lleva se llama casa de misericordia. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú estás en la casa de misericordia. En la casa de misericordia, cuando está el Señor, la gloria de Dios se verá. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú verás la gracia, el amor, y a través de nuestro Dios, la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Iglesia, nosotros tenemos que entender que los cambios que nosotros experimentaremos en este año 2019 no tienen mucho que ver con que seamos nosotros buenos, o no tienen mucho que ver por nuestra propia disciplina, o no tiene mucho que ver por lo que nosotros queramos, sino todo empieza a través de la misericordia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amados, a través de su gracia nosotros tenemos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. Es a través del amor de Dios, amados, que todo lo que se estanca empieza a cobrar vida, y todo lo que pesa se empieza a ir, porque dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los cargados, todos los trabajados, que yo los haré descansar. Amados, en este 2019 nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que salgas del estanque, de ese estanque que duele y de esa carga que pesa. ¿Estamos aquí? En el versículo 3, amados, de esta historia, y quiero ir avanzando porque quiero centrarme en unos versículos más adelante, nos dice que en ese estanque había una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y dice que estaban esperando el movimiento del agua. Amados, la verdad es que a nuestro alrededor hay esa multitud, una multitud que necesita, pero que no necesita un movimiento del agua. Aquel hombre durante 38 años estuvo esperando el movimiento del agua. Hoy nosotros necesitamos esperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquel hombre decía 38 años y le decía, cuando Jesús estaba con él, literalmente le decía: yo no tengo quien me meta al estanque. Hoy vengo a decirte, amado, que tú no necesitas quien te meta al estanque, tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Amén. Amados, nosotros tenemos que entender que ese hombre esperaba algo que nosotros no necesitamos esperar, porque el que esperábamos ya llegó. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Aquel hombre necesitaba un movimiento del agua, nosotros necesitamos al que ya vino, en su nombre es Jesús. Amén. Iglesia, nosotros tenemos que entender que hay personas enfocadas en sus problemas, hay personas ciegas que no pueden ver la existencia de nuestro Dios, hay personas paralíticas que siguen estancadas sin caminar a través de su dolor, siguen personas alrededor de nosotros en nuestras multitudes, familiares nuestros, en nuestras escuelas, ahí donde nosotros trabajamos, donde nosotros laboramos, personas que están estancadas, personas que literalmente no pueden salir de donde hoy están, pero no quieren estar ahí, no quieren vivir ahí, lo han intentado pero no han podido, están esperando un milagro en su vida, pero su milagro no ha llegado, porque lo están buscando a través de un movimiento del agua, cuando el milagro vendrá solamente por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amados, yo quiero que realmente nosotros entendamos que mientras el mundo no conozca el amor y la paz que Jesucristo da, el mundo no podrá experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que Jesús tiene guardado para ellos. Amados, nosotros tenemos que entender que ese hombre estaba esperando algo. Y ese hombre durante 38 años estuvo estancado en el mismo lugar. Estancado en el mismo lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos esperar en el mismo lugar 15 minutos? Ese
Ese hombre esperaba 38 años un milagro. Y algunos podremos pensar, ¿por qué no se movió? ¿Por qué no se fue del lugar? Porque muchos de nosotros sería lógico, si no has encontrado en un año, si no has encontrado en 2, si no has encontrado en 5, si no has encontrado en 10, ¿qué te hace pensar que vas a encontrar en 20? Y muchos de nosotros vivimos eso. Muchos de nosotros salimos antes de tiempo. No esperamos al Señor. Y la palabra del Señor dice, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Nosotros tenemos que esperar en Dios, a través de Dios y para Dios. Y tú recibirás tu bendición. Iglesia, en este versículo 4, ese hombre estaba estancado y paralítico. Hay personas estancados en sus mismos problemas, estancados a través de sus enfermedades. Estancados, iglesia, en la misma situación, en el mismo desierto, en los mismos pleitos, con su mismo carácter, con sus mismos celos, con sus mismos problemas, con su misma situación económica. Siguen batallando con exactamente lo mismo. Están estancados, están paralíticos, están en este estanque de Bethesda, pero no se han dado cuenta que es la casa de la misericordia. Iglesia, hoy te digo que ese hombre, 38 años, y lo había intentado todo, pero este seguía esperando su milagro. Muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, nunca es tarde para experimentar el milagro que Dios tiene para ti. ¿Estamos aquí? Nunca es tarde para experimentar el milagro que Dios tiene preparado para tu vida. Iglesia, es importante que nosotros entendamos que es importante que nosotros sabemos esperar. Si quieres tú, amado, necesitas saber esperar en el Señor. Amados, solo los que podemos esperar veremos ocurrir el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Iglesia, para salir del estancamiento que ese hombre estaba experimentando, tú tienes que entender varias cosas. Y la primera de ellas, amados, es que nadie puede vencer aunque esté luchando con sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros salir de un problema con nuestras propias fuerzas y no lo hemos logrado? Cuando tú sacas tus manos, en ese mismo momento Dios mete sus manos. Y cuando Dios mete sus manos es cuando todo se ve transformado. Amén, amén. Escúchame bien esta historia, y aquí es donde quiero centrar mi mensaje en este día. ¿Estamos aquí? Miren de enseguida, ahí viene lo bueno. Amados, dice la palabra del Señor en ese versículo número 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, pero dice, cuando Jesús lo vio, amados, hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que no es una coincidencia que Jesús llegue a tu vida. No es una coincidencia que tú estés en esta noche escuchando este mensaje a través de la palabra de Dios. No es una coincidencia, amados, que tú estés en este lugar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, amado, que nunca es demasiado tarde para experimentar el milagro que Dios ya tiene preparado para ti. Ese hombre 38 años lo esperó, pero cuando llegó Jesús sucedió. No, tú no me escuchaste. Ese hombre esperó 38 años, pero cuando Jesús llegó sucedió. Cuando nosotros entendemos que Jesús llegará, que Jesús ya viene, que Jesús ya lo tiene, nosotros podemos esperar confiadamente a que cuando Él llegue, yo puedo decir, hoy estoy enfermo, pero en el momento que llegue yo estaré sano. Yo estoy atado, pero en el momento que Él llegue yo seré libre. En el momento que Jesús llegue, yo puedo obtener la bendición que Dios tiene preparada para mí. Amados, tú tienes que empezar a entender que para salir del estancamiento, tú tienes que estar dispuesto a decir, ya basta. Ya basta. Es que, iglesia, seguimos batallando y seguimos patinando en el mismo lodo. Seguimos batallando con las mismas cosas porque no hemos determinado a experimentar un cambio. Muchas veces queremos un cambio, pero no estamos determinados a experimentar el dolor del cambio. Porque todo lo que transforma, amados, tiene que doler. Yo no sé, pero cuando yo empecé a crecer, a mí me empezaron a doler los huesos.
Yo no sé si tú experimentaste ese dolor, pero cuando uno empieza a crecer, como que se siente incómodo, como que empieza a doler algo. Cuando te quitan algo que está adherido a tu corazón, a tu pecho, a tu carne, a tu piel, duele. No es que duela lo que Dios hace, duele lo que Dios transforma. Estamos aquí, iglesia. Nosotros estamos aquí, iglesia. Amados, dile al que está enseguida, ya basta. Dile al Señor, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. No quiero seguir teniendo las mismas luchas con las cuales yo llegué a este año. Yo quiero salir de ese lugar. ¿Cuántos queremos salir del estancamiento? Nunca es demasiado tarde para decir ya basta. Nunca es demasiado tarde para decir ya no quiero vivir más de esta manera. Nunca es demasiado tarde, amados, para creer que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, llegará. Amados, en ese versículo del capítulo 5, 6 y 7, ahí es donde me voy a tardar un poquito más, amados. Jesús se acerca a ese hombre y dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Estamos aquí? Por una parte la pregunta suena lógica, por otra parte suena un poquito obvia, porque por un hombre que está 38 años acostado en un lecho esperando a que algo se mueva para que sea alguien llevándolo a ese lugar y pueda recibir su milagro, muchas de las ocasiones, amados, la respuesta debería de ser: claro que sí, por supuesto. Pero déjame decirte algo poderoso: Jesús nos conoce. Yo dije, Jesús nos conoce y sabe que inconscientemente, amados, y sin darnos cuenta, cuando luchamos con algo ya por mucho tiempo, empezamos a darnos por vencido y empezamos a creer que nunca podremos vencerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque muchas veces todo lo que no has podido, tú vas a dejar de creer, decir: es más grande que yo. Ya lo intenté todo y no pude. Ya lo hice y no jaló, no funcionó. Iglesia, lo sentimos ya parte nuestra. La pregunta que hoy el Señor te hace a ti es: ¿quieres ser tú sano? Yo te pregunté: ¿tú quieres ser sano? Pero escúchame bien lo que aquel hombre le contesta. Vayan conmigo a la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A ver, escúchame algo poderoso. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? Aquel hombre le contestó y le argumentó por qué no podía ser sano. Hay muchas veces que Jesús te dice: ¿quieres? Y tú, en lugar de dar una respuesta, das un argumento del por qué no has podido ser sanado. Es que muchos de nosotros nos la pasamos diciendo: es que no tengo dinero, es que no puedo, es que no tengo vehículo, es que no tengo fuerza, es que no tengo la educación, es que no tengo la preparación, es que no tengo, es que no tengo y es que no tengo. Aquel hombre dio el argumento en lugar de declarar como hijo. No, tú no me estás escuchando. Dile que esté enseguida, despierta. Nosotros tenemos que entender que si tú la declaras como hombre, siempre va a caber la duda, siempre va a caber el miedo, siempre va a caber el temor, siempre va a caber ese momento de decir: yo no puedo, yo no quiero. Escúchame bien algo poderoso, porque cuando nosotros somos hijos, todo lo podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque yo sé que Él me rescató, porque yo sé que Él me levantó, porque yo sé que Él me levantó, porque yo sé que Él me vio, porque yo sé que me ha dado una promesa, porque yo sé que el Dios que yo he experimentado está vivo y me ha hecho libre a través de su amor. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos hijos, nosotros podemos declarar lo que nuestro Padre nos ha dicho.
¿Estamos aquí, iglesia? Muchos de nosotros, ¿cuántos tenemos hijos aquí? Cuando tú le prometes algo a tu hijo, ¿qué te dice? Tú me lo prometiste. ¿Cuántos estamos aquí? Hijo, es que te prometí unos tenis. Pa, yo sé que no tienes el dinero, pero tú me lo prometiste. Pa, es que tú me dijiste que el pantalón, aunque costara no sé cuánto, pero tú me dijiste, pa. Tú tienes que ir, y él viene con esa confianza de lo que tú le dices. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú confíes en lo que Dios te ha dicho. Porque lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Porque lo que Dios te ha dicho es un sí, es un amén. Porque lo que te ha dado Dios nadie te lo puede quitar. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Que cuando Dios liberta, nadie tiene atado. ¿Estamos aquí, iglesia? Amados, dice, ahí decía el hombre dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Hoy te pregunto, ¿tu respuesta sería sí o sería un argumento cuando Dios te dice que quieres ser sano? Amados, muchos de nosotros no hemos entendido que Dios no te pregunta si tienes habilidades, talentos. Él te pregunta, ¿crees que yo te puedo sanar? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Él te dice, ¿tú crees que yo puedo salvar tu matrimonio? Amén. Él te dice, ¿tú crees que yo puedo salvar tu trabajo? Salvar tu negocio, salvar tu matrimonio, salvar a tu hijo, salvar todo lo que tú estás teniendo. Amados, Dios no te está preguntando si quieres, porque Él no puede. Él te pregunta si quieres, porque Él todo lo puede. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. En esta noche Jesús te dice, amados, que si Jesús llegó a tu vida, tú tienes todo lo que tú necesitas para experimentar la transformación de ser sanado. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Amado, muchas veces no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas porque nos hacemos una mentalidad de víctimas. Nadie le gustó, se acabaron los amén. No vemos las bendiciones de Dios porque tenemos una mentalidad de víctimas. Es que ¿por qué el vecino sí tiene y por qué yo no? ¿Por qué el vecino todo está bien si ni va a la iglesia y yo que voy a la iglesia estoy de patas para arriba? ¿Por qué él está sano y yo estoy enfermo? Si yo le sirvo a Dios, si yo oro, y nos hacemos una mentalidad de víctimas totales. Amados, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, amados, que nosotros tenemos que dejar de lado la mentalidad de víctimas. Pobrecito de mí. Nosotros nos creemos como ese cuento de Paquito. Soy Paquito, la gente me insulta. Danos un gusanito y con eso me alimento. Iglesia, tenemos que salir de esa mentalidad de víctima. Tenemos que salir de esa mentalidad de no puedo, de esa mentalidad. Mira, amado, cuando tú dices no puedo, es que quieres decirle al Señor no quiero. ¿Estamos aquí? Amén. Amados, sabes, muchos de nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios tiene para ti empieza a través de la presencia de Dios en ti. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Tenemos que entender que todo lo que Dios tiene para ti empieza a través de la presencia de Dios en ti. Amados, todo comienza en su presencia. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de víctima. Pastor, ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad de víctima a ser victorioso? Se necesitan dos cosas, creer y querer. Amén. Creer y querer. Porque muchas veces, amados, queremos pero no creemos. Y muchas veces queremos, pero realmente no creemos. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Amados, aquel hombre te había dado todas sus excusas, y aquí es donde me encanta Jesús. Versículo número 8, ve conmigo. Versículo número 8, gracias. Jesús le dijo, después de escuchar los argumentos, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Aquel hombre le dio un argumento del por qué no había llegado al estanque. Le dijo, no tengo quien me eche al estanque. Jesús, haz de cuenta que no escuchó la respuesta de argumento de aquel hombre
Y a través de la misericordia de Dios, a través de la gracia de Dios, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que muchas veces tú puedes argumentar delante de Dios, pero que lo que Dios tiene para ti, el diablo no te lo puede robar, ni tampoco tu argumento te lo puede quitar. ¿Estamos aquí, iglesia? Amados, Jesús quería darle otra identidad a ese hombre. Ese hombre tenía otra misión que dar. Ese hombre tenía que estar de acostado y tenía que ponerse de pie. Ese hombre de paralítico tenía que empezar a caminar. Ese hombre, amados, que había estado estancado, Jesús lo necesitaba libre. Y hoy te vengo a decir, hoy el Señor te dice: levántate y toma tu lecho. Amados, hay que ser y entender que Jesús le dice: levanta tu lecho, porque Él no quería que regresara aquel hombre al estancamiento donde él estaba acostado, reposando en su desgracia. Estamos aquí, iglesia. Muchos de nosotros, iglesia, nos la pasamos reposando en nuestras desgracias. Muchos de nosotros ya platicamos con nuestra enfermedad. Decimos: es que mi enfermedad, y empezamos a declarar que estamos enfermos con mi enfermedad. Regresamos a ese lecho, aunque Dios nos dice que hemos sido sanados a través de la llaga de Jesucristo, declaramos que estamos enfermos. Regresamos al lecho. Por eso le dice Jesús: levántate, pero no me dejes ahí tu lecho. Recoge tu lecho, porque no quiero que regreses al lugar donde estabas tirado, al lugar de la esclavitud, al lugar del estancamiento, al lugar de tu parálisis. Tengo una misión para ti. Yo ya no quiero que estés paralítico, ahora quiero que camines. Ahora necesito que vayas y cumplas otra misión. El Señor te dice: yo te quiero sanar, pero necesitas cambiar de posición. Amén. Estamos aquí, iglesia. Amado, muchas veces aquel hombre quería regresar porque realmente extrañaba lo que había conocido únicamente por 38 años. Y muchas veces lo que has experimentado durante muchos años ya lo haces parte de tu vida. Ya le das hasta nombre. ¿Te acuerdas de aquella película? ¿Cómo se llamaba? Náufrago, no. Naufragio, ¿cómo se llamaba? Sí, el Wilson, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Náufrago. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Aquel hombre hasta se llevó su Wilson. Se lo llevó con él porque era con el único que platicaba. Ya iba el camino a casa y el tipo quería llevarse a su Wilson. Muchas veces, amado, extrañamos. Es más, mira, ¿cuántos han estado en muletas? Amén. A ver, ¿cuántos han estado en muletas? Amén. ¿Cuánto tiempo duraron las muletas colgadas por ahí? Hasta las guardas. Amén. ¿O no es cierto? Mira, se ríen, qué desvergonzados son. Muchas veces te quiebras un brazo y te lo rayan todos, ¿y qué haces? Déjamelo corto y lo guardo para recordarlo. Cuando te dolió ni lo querías, y ahora que ya está sanado dices: para guardarlo, para recordarme de él. ¿Crees que es tuyo? Amado, no. El desierto es temporal, no es el lugar de tu hogar. No, tú no me escuchaste. El desierto es temporal, no es el lugar de tu hogar. Amados, necesitamos entender, iglesia, que muchas veces platicamos con algo y lo empezamos a extrañar, pero no es parte nuestro. Amados, lo que no conoces, amados, tú necesitas dejarlo de extrañar. Déjame te digo algo poderoso. Este lugar te dice: yo no quiero que regreses a este lugar. ¿Por qué? Bethesda, aunque era un lugar de misericordia, era un lugar donde había una multitud de enfermos. Y ese hombre, dice la palabra del Señor, que ya era sano. ¿Estamos aquí? Regrésate conmigo, por favor, un par de versículos atrás. Vamos otra vez rápidamente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escúchame bien lo que dice el versículo número 4, y de ahí vamos a entrar. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice la palabra del Señor. El estanque agitaba el agua, y que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y escúchame bien lo que dice en el versículo número 2, dice: y hay
en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Escúchame bien, ese hombre dice que era sano. Jesús cuando lo vio sano, no lo vio enfermo. Escúchame bien. Muchas veces, amados, el lugar cuando estamos en los enfermos, muchas veces nosotros nos enfermamos. Aquello que te recuerda lo que tú fuiste, necesitas apartarte porque ya no eres. ¿Estamos aquí? Tú necesitas apartarte de lo que tú ya no eres, porque si no vas a regresar a ser lo que fuiste. Dice la palabra del Señor que si el Hijo de libertare seréis verdaderamente libres, pero muchos de nosotros regresamos a ser cautivos porque no hemos creído que realmente Jesús nos ha hecho libres. ¿Estamos aquí, iglesia? Muchos de nosotros no experimentamos la bendición de Dios porque no es porque Dios no te haya dado la bendición, sino porque tú no crees que la bendición es para ti. Iglesia, muchos de nosotros tenemos que entender que tú estás sano y de pie en el nombre de Jesús. Quiero ir terminando con esto, iglesia. Va mucho más allá Jesús y le dice, anda. Porque Dios no te sana para dejarte en el lugar de la enfermedad. No, tú no me escuchaste. Dios, sí, amén, así es. Versículo 8, ve rápido conmigo. Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El lecho, amados, era el lugar, como hoy lo conocemos, como una cama. Era donde reposaba la gente. Era una pequeña, como hoy lo que usan para hacer ejercicio, que lo extienden, era algo semejante a eso. Era donde ellos reposaban. Era ese lecho. Aquí, amados, dice, toma tu lecho y anda. Porque el lugar de Betesda era el lugar donde había una multitud de enfermos cuando él ya estaba sano. Había una multitud de ciegos y de cojos cuando él ya no tenía ninguna enfermedad, pero tenía una nueva misión. Ese hombre fue sanado en el día de reposo. Ese hombre que fue sanado en el día de reposo tenía que experimentar que los sacerdotes de ese momento se enojaran, se enfurecieran tanto, porque en el día de reposo había sido sano un paralítico. Y eso iba en contra de la ley. Entonces él tenía que entender que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino vino a que se cumpliera. Pero dijo, yo nada más vengo a decir que cada uno de mis hijos es mucho más importante que lo que se ha dicho en cada uno de los párrafos de la ley. Porque es mucho más importante uno de sus hijos. Y le dice, anda, porque tú ya no perteneces a este lugar, porque tú ya no perteneces a este mover, porque tú ya no perteneces a esa parálisis. Tú ya perteneces a un lugar donde tú tienes una nueva misión, tienes un mensaje diferente que dar, donde tú tienes que haber experimentado un milagro, y ese milagro tiene que demostrarse ante los demás. Amados, tú fuiste salvado, tú fuiste sanado, tú fuiste libertado, y muchos de nosotros seguimos cautivos pensando que lo que Dios hizo fue algo pequeño y que no necesita ser visto. Hoy te digo en el nombre de Jesús que lo que más transforma no es la palabra que sale por tu boca, sino el ejemplo de que tú vives a través de tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay un gran problema, iglesia, en nosotros, porque muchos de nosotros queremos convencer a todos a través de la palabra. Y no de la palabra de Dios, sino de nuestra palabra. Muchos de nosotros queremos ser predicadores. Yo lo hago mejor que el pastor. Yo lo hago mejor que el evangelista. Yo lo hago mejor, yo lo puedo hacer. Lo que me está diciendo el pastor es historia, yo la he leído como 50.843 veces. Yo ya tengo, yo no necesito ir. Betesda, yo ya sabía que era casa de misericordia, que me diga algo nuevo el pastor, y sino que se prepare más. Y nos la pasamos diciendo eso, en lugar de entender que lo que Cristo quiere es volverte a libertad, y que cada vez que tú te condenas con tu propia boca, Él quiere sacarte del lugar donde tú estás. Muchos de nosotros, y estamos estancados exactamente en el mismo lugar donde Dios nos encontró para libertarnos. Estamos aquí, iglesia. Hay mucha gente que declara lo que no es como si fuera, al contrario de lo que es la fe. Iglesia, Dios no te sana para que te quedes en el lugar de los enfermos. No, Él nos sana para que nosotros gocemos de nuestra libertad. Iglesia, Dios nos da sanidad, Dios nos da transformación.
tú tienes que empezar a andar en las promesas y en la bendición que Dios te dio. Amado, voy terminando este mensaje y quiero que vayas conmigo acompañándome al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: he aquí que yo hago cosa. No, tú no me estás escuchando. Dice: he aquí que yo hago cosa. Y luego dice: pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo hizo una vez. ¿Estamos aquí, iglesia? Él ya lo hizo, pero regresas al mismo lugar donde tú estabas. Pero hoy te dice el Señor que tú tienes libertad en este día y que Él vuelve a hacer cosa nueva y que pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. Amados, no te conformes con lo que tienes hasta el día de hoy. Vienen, amados, más cambios en tu vida. Vienen cosas nuevas para tu vida. Tienes que salir del estancamiento, tienes que salir de la parálisis. Es tiempo de levantarte, tomar tu lecho y andar. Iglesia, cada promesa, cada bendición que Dios tiene para nosotros es para que nosotros la vivamos en el día de hoy y aquí. Amados, el cambio te va a retar. Hoy quiero decirte que muchas veces no te quedas en la bendición porque tienes miedo a lo que el cambio te reta. 38 años y Jesús lo primero que le dice es: anda. Estamos aquí, la libertad que tenemos. Necesitamos salir porque ya llegamos al lugar de la misericordia, pero el lugar que llegó a la misericordia lo hizo aquel que llegó, no en el lugar donde tú estás. Muchas veces nosotros estamos reposando cuando Dios está parado frente a nosotros y nos dice: anda, tenemos que hacerlo, anda, tenemos que ir, anda, yo ya lo hice, anda, ven, poséelo. La tierra que fluía de leche y la miel esperaba al pueblo de Israel, pero el pueblo todavía divagó 40 años. ¿Por qué? Porque sí salió, pero no llegó porque no creyó. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Muchas de las ocasiones no llegas a ver tu bendición, no porque Dios no la haya dado, sino porque tú estás estancado en el mismo lugar. Sigues estancado en tu pasado, sigues estancado en el viejo hombre, sigues batallando con las mismas cosas. Amados, nosotros tenemos que tener valentía, porque eso te reparará. Aquel hombre tenía 38 años estancado en una sola posición, sobre un lecho. Aquel hombre se había olvidado, seguramente 38 años sin usar tus músculos probablemente estuvieran atrofiados. Era un reto para él levantarse, era un reto para él creer. Era un reto para él no ver el ángel que moviera el agua y creer que si llegara a ese estanque él estaba listo y preparado para poder recoger su lecho y andar. El cambio te va a retar, amados. Yo dije: el cambio te va a retar. El cambio te va a decir: sé valiente, esfuérzate. Porque cuando nosotros queremos cambiar, amados, no queremos abandonar aquello que hemos vivido durante tanto tiempo. Hoy te quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros tenemos practicando prácticas malas que ya no queremos llegar con ellas un día más, y seguimos un día más y seguimos teniendo las mismas prácticas una y otra vez? Y decimos: otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y te das por vencido, amado. Pero este es el año de los nuevos frutos. Este es el año de las nuevas bendiciones de Dios. Este es el año que tú tienes que decir: ya basta, ya no más, ya no llego al 2010, al 2020, ya no llego con esto cargando el peso que me cansaba, el peso que me paralizaba, el peso que me llevaba al lecho, ya no está más en mí. Ahora tomo yo ese lecho, empiezo a caminar libre, ya no estoy acostado, ahora estoy de pie, porque mi parálisis ya no está en mi mente, ya no está en mi corazón, ya no está en mi cuerpo, porque ahora el que vive en mí es más poderoso que mi enfermedad, que mi dolor y que todo lo que yo he perdido. Dios que está enseguida: no temas. Aquel hombre seguramente tenía miedo porque desconocía caminar. 38 años. El que está contigo, Dios estará contigo. José 1:9
Dice la palabra del Señor: mira que te mando, es decir, un mandato, que seas fuerte y valiente. Mira que te mando, no es una voluntad, es un mandato de Dios. Y yo no sé si tú lo entiendes, pero lo que Dios manda se obedece. Estamos aquí, iglesia. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque tu Dios, porque Jehová tu Dios, dice, estará contigo en donde quiera que vayas. Yo no sé si tú lo entiendes, iglesia. ¿Sabes, amados? Él irá contigo donde quiera que tú vayas. En ese camino, pastor, sí, en ese camino Dios irá contigo. En esa montaña, pastor, sí, Dios irá contigo. Pastor, en ese negocio Dios irá contigo. En ese matrimonio Dios irá contigo. En tu relación con tus hijos Dios irá contigo. En tu hogar Dios irá contigo. En tu trabajo Dios irá contigo. A través de todo lo que tú experimentes, Dios irá contigo. Dice: en todo camino donde tú vayas, Él está contigo. Escúchame algo de poder. A Dios no lo toma por sorpresa lo que tú estás viviendo, sino lo toma para un propósito para tu vida, y que tú experimentes la gran presencia de Dios en tu vida. Amados, hoy te digo en el nombre de Jesús, hay ocasiones que hay cambios para crecer y hay cambios para ser potencializados. Ese hombre no necesitaba crecer, necesitaba potencializar lo que él estaba viviendo. Iglesia, tú eres un hijo de Dios. Tienes que potencializar lo que Dios te dio. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Potencialízalo, amado. Deja ya ese lamento, deja ya esa mentira que el diablo tiene, que tú no lo puedes. Deja ya de experimentar un matrimonio quebradizo. Ya experimenta un matrimonio fuerte y fortalecido a través del amor de Dios. Empieza a dejar esa cruz ya atrás, amados. Amados, quiero terminar con esto. Hoy te digo en el nombre de Jesús: Dios sanó al paralítico de Bethesda. ¿Tú crees que Dios te puede sanar a ti? Pero hoy te pregunta el Señor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Te gustaría vencer aquello que ya no quieres vencer en tu vida? ¿Te gustaría vencer tu carácter, tus actitudes, tus celos, tu forma de actuar, de reaccionar? ¿Te gustaría, amados, ser transformado para estar a la estatura de la bendición que Dios tiene para ti? Dios muchas de las ocasiones no te da la bendición que tiene preparada para ti, porque tú no estás a la estatura de recibir la bendición que Dios tiene para ti. Iglesia, nunca es tarde. Yo vine a decirte: nunca es tarde. Y para Dios no hay nada imposible. Y nunca es demasiado tarde para creerle a Dios. Es probable que hoy te sientas en tu Bethesda. Recuerda que en la casa de misericordia hay gracia de Dios. Y que donde hay gracia de Dios hay amor de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Amados, hoy te dice el Señor: estoy listo para sanarte, para escucharte. Aleluya, aleluya, Dios. Dios está listo para sanarte. Dios está listo para transformarte. Dios está listo para usarte como un instrumento de sanidad. A ese hombre le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Necesitamos levantarnos. Ese dolor, ya, hasta ya. Empieza por un minutito y ve esa batalla que tú tienes en el día de hoy. Ve esa parálisis que tienes en el día de hoy. Es probable que hayas experimentado durante mucho tiempo todo eso que tú estás teniendo. Determínate a decir: ya basta. Determínate a decirle: hasta aquí me acompañaste, ya nunca más. Deja de extrañar lo que Dios te ha quitado y empieza a añorar lo que Dios traerá para tu vida. Empieza a recibir toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Iglesia, no temas,
Él va a acompañarte en cada camino, en cada paso. Hoy te dice el Señor, estoy listo. Yo quiero sanarte, quiero transformarte, quiero usarte como un instrumento. Pero hoy vengo a decirte en el nombre del Señor Jesucristo, este es el año que tú verás la gloria de Dios y los frutos nuevos de Dios en tu propia vida. Si tú lo crees, iglesia, cierra tus ojos.